Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias por abrazarse con nosotros en esta sintonía nacional de hoy, 13 de mayo del año 2020. Gracias por vernos a través de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Recuerde, en horario de 8 de la noche, en reprise, a través de Canal 15 de televisión en nuestra señal Full HD. Puede hacerlo simultáneamente en nuestro Facebook Live en este momento. E igualmente a través de nuestra cuenta en Twitter. Y si usted lo prefiere, en horario vespertino de 4 a 5 de la tarde, en la poderosísima señal de Radio 800 en el centro de la amplitud modulada. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad social empresarial. Ese concepto que tanto se repite como un agregado importantísimo al aspecto de la solidaridad de aquellos que tienen con aquellos que no tienen. ¿Qué está haciendo en el contexto pandémico que vivimos el gran capital, sus empresas, para con los trabajadores? ¿Qué protección le están dando? ¿Qué esperan los trabajadores de sus empleadores? Estos temas y otros, por supuesto, vamos a estarlos abordando hoy con Luis Barbosa, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores. Pero mientras tanto, usted quédese con nosotros porque nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. La naturaleza reactiva. La naturaleza está reaccionando contra la especie humana con todo su furor. No podemos resistirnos a tan palpable realidad, y menos ahora que vivimos en carne propia una pandemia de un tamaño tan grande que logró deprimir al mundo. Y el que trate de decir lo contrario simplemente está loco o es marciano. Porque las generaciones de los últimos 100 u 80 años no habíamos conocido algo tan serio como esto. Los fenómenos que azotan son tantos y con características tan diversas que debe ponernos a pensar sobre lo que hicimos, sobre lo que seguimos haciendo y sobre lo que a partir del COVID-19 no podemos volver a hacer. Porque estamos exponiendo a nuestra especie a la extinción. Y lo estamos haciendo de una manera tal que no han faltado las opiniones chocantes hasta de un político norteamericano que llegó a sugerir que los abuelos debían disponerse a sacrificarse por sus nietos. No lo queremos aceptar porque somos demasiados engreídos y atorrantes. Pero el mayor tiempo de nuestra vida nos la hemos pasado actuando contra el mundo. Y así nos hemos convertido en conspiradores contra el hogar planetario que el Creador nos dio para habitar. Los terrícolas nos llaman también Homo sapiens. Somos en realidad la especie más salvaje y cavernaria de esto que equivocadamente hemos llamado civilización, porque la verdad es que la civilización auténtica está en la selva, en la montaña, en los bosques, donde habitan los animales. Los que verdaderamente son más sabios que nosotros y que sinceramente respetan la naturaleza, porque habitan en ella y porque viven en ella, no la destruyen. Hemos perdido de vista la conducta correcta
y que solo somos transeúntes y jamás dueños del mundo. No queremos identificar el origen del desorden, el caos, el crimen, la falsedad, la aberración y la violencia que prevalecen hoy en el mundo. Esos efectos devastadores que son la causa del mal causado están en la conducta de la gente que es opuesta a la dignidad de la naturaleza del hombre. La educación que hemos recibido y seguimos recibiendo más allá de las aulas escolares y universitarias, lamentablemente no está relacionada con los valores humanos. Y por eso todo lo que nos concierne, tanto en la esfera de la política, de la conducta social, la actividad económica, la búsqueda espiritual y la responsabilidad con la naturaleza, son cosas que en nuestra cultura tienen un espacio muy reducido y en consecuencia en nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Y porque tristemente será siempre un problema en tanto no hagamos cambios en las acciones y conductas de nuestra manera de vivir. Los hombres hemos cambiado al mundo. Nos hemos olvidado de quién lo hizo para nosotros y en nombre de la modernidad y la tecnología hacemos cosas divorciadas con el sentido común, como si el Creador no nos observara. Dios está presente en nosotros y mira con miles de ojos todo lo que hacemos. Por eso, cuando sucede cada cosa en el planeta, terremotos, tsunamis, huracanes, tornados, erupciones, grandes heladas, calores infernales, inundaciones, quemas de bosques, sequías, crisis económicas, actos terroristas como los que vivimos aquí hace 2 años y la pandemia del COVID-19, etc. Lo que realmente está pasando es el anuncio de nuestro destino final como producto de lo que nuestra propia mano ha hecho en línea de acción con la perversión de la mente humana. Hemos cubierto nuestra mente con un manto de ignorancia. Hemos tapado nuestros ojos con el egoísmo y cerrado el corazón con el orgullo. Despreciamos la decencia y no nos queremos dar cuenta que la vida y todo aquello que tanto decimos cuidar puede irse así, de un momento a otro. Estamos sumergidos en la brutalidad de la ignorancia, malgastando la vida en la búsqueda de cosas transitorias y guardando silencio ante tanta inmoralidad e inhumanidad. El mundo está padeciendo innumerables problemas porque la gente no pone límites a sus deseos. Las guerras, los conflictos ideológicos, las distancias entre las naciones ricas y las naciones pobres, la demencia por el poder mismo, la sed de figuración, el terrorismo, las dictaduras, la depravación en algunos religiosos, el lesbianismo, el homosexualismo, los crímenes atroces, el incesto, la pedofilia, la infidelidad, la traición, el narcotráfico, la prepotencia, el fraude y la corrupción son elementos que en su conjunto han hecho desaparecer los valores morales. Y lo peor es que hay quienes los patrocinan y los promueven.
hay quienes matan en nombre de Dios y dicen que sus guerras son santas. Hay profesionales de la fe que desde sus sotanas proclaman el odio y que cambiaron el evangelio por la politiquería. Van contra la naturaleza y las leyes del Creador. Y de la misma manera gobiernos que se prestan para realizar matrimonios supuestamente legales entre homosexuales o entre lesbianas. Ahora los predicadores de la modernidad nos ven como trogloditas, porque hay quienes rechazamos la idea de que nuestros menores realicen el sexo en las etapas tiernas de su vida, por negarnos a darles permiso para ir a una fiesta, para que regresen temprano, a las 4 de la mañana. Es decir, vivimos al revés. Dañamos lo que debemos amar, traicionamos lo que más nos vale y después pretendemos sorprendernos por lo que nos está pasando. La humanidad va en retroceso porque hay quienes te hablan de paz con el garrote en la mano. Se dicen honorables, decentes y honrados, pero te quitan el calcetín sin quitarte el zapato. Por eso el mundo está padeciendo innumerables problemas, porque la gente no pone límites a sus deseos y no entiende que, aunque se aspire a la riqueza, uno debe procurar solo lo que le corresponde. Pero desgraciadamente somos depredadores de nuestra propia especie. Y lamentablemente no estamos haciendo nada por cambiar nuestras actitudes. No pocas personas ya no se extrañan de tantos inverosímiles en el mundo. Concluyen que el mundo ha dado un mensaje a la humanidad con esto del COVID-19, porque ya no nos aguantaba el planeta. El mundo requería aislarse en una cuarentena, protegerse de sus depredadores para poder respirar, porque si no lo han notado, los niveles de contaminación atmosférica bajaron desde que las industrias cerraron. Uno de los enormes huecos que tenía la capa de ozono cerró porque la contaminación ambiental es menor. Los océanos, los ríos y lagunas tienen aguas más cristalinas. Y lo más importante ante la pandemia, nos está enseñando que somos sumamente vulnerables, que en estos casos no valen los imperios económicos, sino el alto interés social por dar salud gratuita a la humanidad y no ver en la medicina ni en los hospitales oportunidades de negocios a costo de la vida de las personas. Y otra cosa no menos importante, que debemos ser aseados, que no tiremos basura por donde se nos antoje, que elementalmente nos lavemos las manos, que mantengamos limpio todo espacio que habitemos y ocupemos. Y lo más fundamental, que amemos a los seres que tenemos cerca. Porque un día, sin sospecharlo,
pueden iniciar el viaje sin retorno y no seremos capaces de evitarlo. Hoy lo estamos viendo con mucha frecuencia. Meditemos bien sobre todo esto. Pensemos qué haremos cuando no tengamos a esta Nicaragua. ¿Qué haremos cuando no tengamos patria? Para entonces estaremos prefiriendo morir, porque la purga de nuestros errores, el dolor de los que aún puedan ser purificados, será tan terrible como los daños que nuestra mano ha causado a la naturaleza y a nuestra propia humanidad, a la que hemos visto como cualquier cosa. Aprendamos a vivir, aprendamos a ser gentes. En lo que respecta propiamente a los nicaragüenses, hay entre nosotros gente realmente malvada que nos quiere conducir a la destrucción del país. Porque esas son las órdenes que reciben de quienes se les pagan. En ellos no hay valores, no hay principios, no hay decencia. La ley la tienen para violarla, y mientras tanto los canales de televisión transmiten abiertamente pornografía, sin control para los hijos. Noticias rojas todos los días, donde la muerte te cobra la vida por un pinche trago de guaro. Pleitos de cuartería, donde las familias, los vecinos, se sacan las tripas o simplemente llaman a la sedición porque se creen intocables. La vulgaridad ahora es tan frecuente que los mismos periodistas o presentadores de programas las usan como si estuviesen hablando con un pandillero fuera de micrófono. Y tenemos nosotros supuestamente que ser educadores. Ojalá que en nuestro medio, donde abunda cada ignorante que cree que en la televisión o la radio se puede decir todo tipo de cochinadas, de palabrotas y hasta de obscenidades, comprendan que el sentido común es decente, que aún existe y que te pasa facturas tarde o temprano. Porque ese sentido común del que hablo no gusta ni de odios ni de violencia, y hoy se expresa abiertamente contra aquellos que después de todo lo hecho insisten en desbaratar al país. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro retorno estaré conversando con Luis Barbosa, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, José Benito Escobar. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros. Ese concepto de la responsabilidad social empresarial, cuando surgió, me pareció sumamente interesante, porque creo que desde el punto de vista de la relación patrono-laboral, patrono-trabajador, debe existir no solamente en la estructura empresarial el alto interés de ganar y de ganar. De la ganancia salen los salarios. Pero en esa relación de responsabilidad social empresarial no hablamos necesariamente de que lo salarial sea lo único. Sobre todo en un contexto pandémico en el que nos encontramos. Y entonces, cuando escucha uno a los empresarios del gran capital demandar al gobierno
condiciones desde el punto de vista de las exoneraciones, de las exenciones, de ambientar tributariamente nuestras leyes para que siempre les favorezca, uno entiende que quieren más. Pero ¿qué están dispuestos a dar? ¿Cuál es realmente, desde el enfoque de los trabajadores, lo que esperan de los empresarios para ellos, pero también para el país? Por eso hoy hemos invitado a Luis Barbosa, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar, para hablar de estos temas tan importantes. Luis Barbosa, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenos días, gracias. Pues bien. Tenía tiempo de no verlo, mire usted. Que no quiere, estamos ahí siempre ahí saludándolo. ¿Se está portando bien usted? Lo intento diario y le pido al Señor me acompañe y me dirija por los caminos rectos. Pues que eso es importante, eso es importante. En familia. Bueno, es que hablar de responsabilidad social empresarial hay que recordar todo, ¿sí? Porque ese eslogan de responsabilidad social empresarial lo acuñan cuando lo necesitan ellos, pero no para devolverle al trabajador. Por ejemplo, vos no te podés olvidar, nosotros como trabajadores, dirigentes sindicales, que de los 90 al 2006 no hubo ninguna responsabilidad social empresarial. La primera que se violó fue la ley del salario mínimo. Entonces, ¿estamos hablando de responsabilidad social empresarial? ¿Cuál? No hubo. Solamente logramos 3 negociaciones y por la fuerza. Lo otro, recordad que teníamos, por producto de la guerra impuesta en el 84 por Ronald Reagan, que tener una canasta de subsistencia que era conocida como el AFA. Arroz, frijoles, azúcar, aceite. Esa es la canasta que ocupó el COSET y ese era su punto de referencia para el salario mínimo. Cuando en el 2007 venimos y junto al gobierno proponemos una canasta básica que es la que tenemos hoy de 53 productos, aumentando casi en un 200% los productos necesarios de acuerdo a las normas internacionales, ¿verdad?, sobre la alimentación. El COSEP pegó un brinco de este pelo y dijo, qué barbaridad, pareciera que esta canasta básica es de Europa. ¿Y quién produce la riqueza? Somos los trabajadores. Y ellos cacarearon, pero bueno, ahí está la canasta. Pero siempre se han negado a aplicarla, porque vos ves la distancia. 2007 en adelante, las negociaciones salariales, a la fecha, podemos decir, nos quedaron debiendo, ¿verdad?, a nosotros de 32, nos quedaron debiendo 29 negociaciones en los gobiernos neoliberales, doña Violeta, don Arnoldo y don Bolaño. Y del 2007, con el comandante a la fecha, estamos, como dicen en béisbol, con un averaje de 1000. Todos los años se negocia el salario mínimo. A pesar de las situaciones que hemos vivido, la más reciente, el 2000. Salvo el 19 por las circunstancias, ya conocidas. Entonces, cuando vos hablas de responsabilidad social, ¿verdad?, realmente vos no la ves, ¿verdad? Ellos solo la utilizan porque además reciben dinero. Este concepto de responsabilidad social empresarial no tiene mucha data de lo que me estás hablando, desde 1990 hasta el 2000, creo que. A partir del 2000 creo que empezó eso, ¿no? Aparece, pero ya se hablaba de la responsabilidad. O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? Yo tengo que llegar a las 7. Exigida por los trabajadores, no por un eslogan. Por eso, pero yo tengo que llegar a las 7. Si no llego a las 7 me devuelven o me quitan el tiempo. Pero el empresario no me paga tiempo. Llegas un minuto tarde y te quitan mediodía. Mediodía, ajá. Pero cuando me toca mi pago, a veces me lo atrasan hasta una semana. Y esos eran los grandes pleitos también. En la construcción, en todos lados se daba esta situación. No había ninguna responsabilidad y la exigencia del trabajador. Pero bueno, en el tiempo nosotros hemos logrado ir mejorando, pero los empresarios no.
Y es que a veces también se nos olvidan cosas. Recordemos que antes del 18 los empresarios se retiraron de la mesa del salario mínimo. Se retiraron. Ya venían, para que no olfateamos, ¿verdad? Con sus jugaditas. Pues. Y nos firmaban, que nos firmaban, que nos firmaban, que nos firmaban. Y el gobierno firmando con nosotros de acuerdo a la ley del salario mínimo, que dice que cada 6 meses debe haber un reajuste. Como popularmente se dice, tenían su trompo enrollado. Pero te pregunto esto de la responsabilidad social empresarial porque en los últimos días las cámaras que representan al gran capital en el COSEP han estado recurrentemente sacando comunicados, haciendo llamados, dando entrevistas alrededor de lo que el gobierno debería de hacer con respecto al COVID-19. Pero yo en ningún momento he visto lo que ellos tienen que hacer desde el punto de vista empresarial para sujetarse a un contexto tan inevitable como el COVID-19 a fin de proteger a sus trabajadores. Mira, todo el trabajo ha recaído sobre el gobierno, todo. En los barrios, llegando a los centros de trabajo, hablando, por ejemplo, en los proyectos de construcción, con los comités de plantel encargados de seguridad y higiene ocupacional. Ellos son los encargados. Tenés lavamanos, tenés jabón, o sea, tenés todo. Y sacás 2 o 3 turnos, dependiendo de la cantidad, para que no coman hacinados los trabajadores. Entonces son horarios para evitar el aglomeramiento. Perdón, que no nos juntemos pues en demasiadas personas y evitar pues cualquier contagio. Pero además en la construcción, como en la maquila, nosotros siempre andamos enmascarados por el polvo, el sol, etcétera, ¿no? Entonces también eso nos ayuda un poco. Y en la maquila se usa la mascarilla por aquella recomendación de la pelusa para evitar el daño. Quien abunda en cantidad de navegables. Entonces, eso ha ayudado bastante, ¿no? Pero esas son medidas que se han venido tomando por parte del gobierno, sin olvidar todo lo que hemos hecho, porque de repente se nos olvida todo lo que hacemos, plan calache, todo, limpieza de cauce que vos la ves a diario. Y la gente dice, porque cuando vos te involucras en eso, dice, ¿y cuándo van a multar a los que vienen a botar la basura aquí? Y deberían de ser multados. Y vos mirás, desde un carretoncito humilde que hasta le enormes pagan a camiones. alguien, ¿verdad? Que le pagan 10 pesos para que no lo vean, el que es del dueño de la basura, hasta una camionetona tirándole en el cauce el conductor. O los mismos señores, ¿no? Entonces debe haber, creo yo, debemos de pasar a eso, porque no puede ser que porque ahora vos, fíjate en algo en las carreteras, las miras tan sucias como estaban antes. Veo carreteras nuevas, aterciopeladas. Pero limpias también. ¿Por qué? Porque hay brigadas. Hay brigadas de trabajadores que y desmontadas de los alrededores, me refiero a que podadas, pues ahí sí. No hay monte. Por eso, ¿por qué? Porque hay una brigada de mantenimiento que a través del Fondo de Mantenimiento Vial se pagan para que en cada municipio tenga brigada y le estén dando mantenimiento. Eso es muy bonito. Era cosa que antes en las carreteras, vos te venías a ver de ahí de la Casa Embrujada para abajo a mano derecha y parecía el basurero. Ahí pasaba botando todo el mundo la basura, parece, y en otros lugares. Pero bueno, esas cosas creo que las podemos entre todos, pero también con mano dura. Las empresas, y hay que reconocer esto también, hay prevención en la entrada y te están dando gel y te ponen alfombras glorificadas para que desinfectes los pies, eso está bien. Pero más allá de eso, en lo integral que corresponde, no veo yo que haya mucha reducción de personal, que hayan turnos, que hayan personales que tengan garantizada su mascarilla. Hay gente que requiere de guantes, es decir, hay una serie de necesidades que no sé si los sindicatos las están abordando directamente con la patronal. Se aborda donde tenemos los sindicatos, o sea que en algunos lugares, verá,
a los trabajadores les prohíben todavía formarse en sindicato y tienen miedo porque son dominados. Vos te vas, por ejemplo, a la banca y ahí no hay sindicato. No hay. Se ven las medidas de prevención, ¿verdad? La FIL, etcétera. Pero en los centros de trabajo donde tenemos los sindicatos se está cumpliendo, hay acuerdos, ¿verdad? La empresa nos cumple, hay un chequeo de la Comisión de Seguridad e Higiene Ocupacional en cada centro de trabajo de lo que nosotros tenemos. Entonces sí responden y exigimos, porque no solamente basta los pies, ¿verdad? Las manos, sino el ambiente total, ¿verdad? Que por ejemplo, los primeros en implementar fueron en la maquila la pistolita. Ya la compraron y entonces el que tiene arriba, ¿verdad? Va para afuera, vaya al centro y que venga con la constancia. Entonces son medidas preventivas, eso es importantísimo. Y hay otro aspecto que es importante desde el planteamiento de la visión que tiene esta gente. Te dicen, el gobierno debe ordenar la cuarentena. Pero no ordena la cuarentena para sus trabajadores. Es decir, ustedes, 20, 50 trabajadores, váyanse a sus casas con todos los gastos pagados. ¿Sabes cuándo? Salario. No, ¿sabes cuándo? Nunca. Paso rezando todas las noches y no va a suceder ese milagro. Que te manden a trabajar, que te manden a descansar y que te paguen tu salario. Siempre cuando acumules vacaciones, tal vez. ¿No? Pero de lo contrario pero no son hay. 2 vacaciones al final, y te las vas a acostumar. Sí, pero te la ganaste. Pero cuarentena. Estamos viendo el desastre económico que sucedió con la cuarentena. Y nosotros también sufrimos el coletazo, el principal mercado que tenemos para la maquila de Estados Unidos. Cerrado. Entonces aquí también hay efecto. Tenemos un efecto. Pero llegaron sindicalmente a un acuerdo con los maquileros. Tenemos un acuerdo, sí, ¿verdad? Hay personas afectadas, lógicamente, ¿verdad? Hay cancelaciones de contrato arriba de 4.000, es mínimo en comparación a 115.000, 130.000 trabajadores que tenemos en el sector. Tenemos ahí en suspensión entre lo que es vacaciones o aplicación del 38, o otros que se van con el 50% del salario por 2 meses, cerca de ya te voy a tomar la cifra, 29.000. Entonces, estamos hablando que nosotros tenemos en el sector unos 85.000 laborando. Y las empresas, en el acuerdo que hemos estado tomando con ellas, por ejemplo, se están dedicando ahorita, en este momento, de suma necesidad, la mascarilla para exportar. Entonces, hay grupos de trabajadores con el afán de mantener y esperar el momento, ¿verdad? Están produciendo mascarillas para la exportación. Entonces, ahí hay grupos de trabajadores. Y la inversión no se detiene. Por ejemplo, vos te vas a León, en Yasaki están una nueva planta y una ampliación de planta. Te venís aquí a Matiare. O sea, sigue la inversión privada. Tenés aquí el BESI construyendo un edificio de 5 plantas. Y toda la inversión que hace el Estado, ¿verdad? Estamos hablando de carreteras, puentes, todo lo que se hace, estás hablando del MTI. Y no se detiene. No se detiene, son millones. Entonces, miles y miles de trabajadores laborando. ¿Dónde está la inversión privada? ¿Cuál es la inversión que han traído estos señores que hablan? O sea, porque una cosa es hablar, porque lo que ellos ejecutaban es lo que el gobierno ha traído siempre, a través de los préstamos. Así de sencillo. Entonces ahora se está ejecutando, se sigue ejecutando las obras, están los hospitales. Que vos podés ver ahora como dicen, antes decíamos, crecen como hongo en el desierto, crecen hospitales. ¿Y qué calidad de hospitales? ¿Qué calidad de clínicas? No, pero es y como por si fuera poco, entonces ahí andan las clínicas móviles en esos furgones. Qué buen provecho. Y las brigadas que andan movilizándose en los barrios. Es decir, si el hospital no llega a vos, el hospital va a vos. Ahí va la visita, el censo. A ver, llega a mi casa, ¿cuántos mayores de edad? Barbosa, el otro, tantos niños, para papá. ¿Qué enfermedades padecen? Un censo completo. Y ahora andan haciendo hasta el censo para gente como vos, pues, de la tercera edad. De la cuarta ya somos. Estamos, amigos televidentes, conversando
con Luis Barbosa, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, José Benito Escobar. José Benito Escobar, que viene su aniversario ahorita en julio. Vamos a seguir hablando, conversando, pero tengo que cumplir necesariamente con estos mensajes comerciales. Quédese con nosotros. Nos visita, amigos, Luis Barbosa, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, José Benito Escobar, para hablar de la responsabilidad social empresarial que estuvimos abordando en este primer bloque de entrevista. Pero vamos a hablar ahora del tema específico de los trabajadores en el contexto de la pandemia, porque, bueno, somos una economía microscópicamente pequeña, y si los grandes tesoros de las grandes potencias se han visto sumamente mermados y entrado en un estado crítico y les ha estado afectando desde el punto de vista social, laboral, nosotros no podemos estar al margen de esta realidad. Sin embargo, la gran diferencia entre lo grande y nosotros lo pequeño es el inmenso amortiguador que tenemos en el país, y es la visión social. Y en ese sentido, desde el planteamiento gubernamental se ha logrado frenar en gran medida. Sin embargo, Luis, el impacto es tremendo para la economía y para los trabajadores aquí en Nicaragua. Claro. Innegable si hay impacto. O sea, negar el impacto es querer verle a la gente cara de tonto. Hay un impacto. Que lo hemos logrado manejar, eso sí. Lo hemos logrado. Porque usted decide los proyectos. ¿Vos has visto a las alcaldías sin trabajar? No para nada. Calles, adoquinamientos, reparaciones, alcaldías, en todo el país. En todo el país. ¿Verdad? Igual el MTI no para, el fondo no para, o sea, las inversiones del Estado se siguen ejecutando. Un gobierno que está preocupado haciendo uso del erario público, de las recaudaciones, que son ahora que no quieren pagar los impuestos los señores. No me cobré, bájame el IN. ¿Y ahí? ¿Por qué? Si además el IN también nosotros lo pagamos, porque pagamos nuestro porcentaje. Entonces, vos decís, cuando un gobierno realmente está preocupado, se endeuda y paga. Por eso es que le prestan. Porque si vos prestas 100 y no lo pagas, nadie te vuelve a prestar. Se acabó. No la pagas, se acaba. La gallina de los huevos de oro. Entonces, ahí vos ves los informes que se rinden. Vos mirás es que la gente dice, mirá lo que están haciendo a la orilla del lago de Granada. Están en andaime y ya van para arriba. ¿Qué es eso? Todo el cerco para evitar que caiga agua servida a nuestro lindo lago, para tenerlo como el que tenemos hoy, el Solotlán, que hoy te puedes acercar a él tranquilamente, ¿verdad? Plantas de procesamiento aquí en Masaya para que no se siga destruyendo la laguna. Ahí están las pilas que se están haciendo. O sea, ayer nos actualizó bueno, Barrea en el programa de Adolfo Pastrana. Bueno, Saludos, Adolfo. Ya ves, pues. La gran cantidad de proyectos son para llevar agua, que es vital para combatir la pandemia. Entonces vos mirás que llevan agua, se lleva energía, se lleva salud. ¿Qué es eso? Todo eso es inversión. Y tras esas inversiones hay miles de trabajadores. Tras una carretera hay miles de trabajadores. Tras los puentes hay miles de trabajadores. Y el beneficio que le lleva a la población, o sea, no se detiene. Es un gobierno comprometido, responsable, con la responsabilidad social, ¿verdad?, del pueblo, no empresarial. Yo solo me acuerdo de eso que estás diciendo, que no se detiene. De aquel tan esperado discurso del presidente Daniel Ortega cuando se estaba inaugurando el segundo tramo del puente de nivel en el 7 Sur. Y entonces decía el presidente, de algo pueden estar seguros, aquí el progreso no se detiene. Y lo dijo con un énfasis que hoy son palabras súper valederas
y autentificadas por todo lo que estamos viendo. Y sin medio del golpe de Estado fallido, se estaba ejecutando. Se estaba ejecutando la bodega de Walmart, el proyecto de Walmart. O sea, los proyectos siguieron en ejecución. O sea, no nos detuvimos. Donde tuvimos la oportunidad, porque incluso en la carretera que se estaba construyendo de Diriamba al crucero, ahí estuvieron trabajando. ¿Y quién era? Llanza. Le escaparon de quemar vehículos, pero ahí estaban. Nunca abandonaron el sitio. Lo que sí está afectado, por lo que uno puede ver, es el sector construcción. ¿O está activo? Te estoy diciendo que está activo. Me refiero a la empresa privada, los edificios, todo eso, donde ahí, por supuesto... No, es que la inversión pública, más alguna privada, te estoy hablando de Yasaki en León, con un edificio que por favor es otra planta. Es otra planta. Un movimiento de tierra que se hizo gigantesco, ¿verdad? Que está casi a la salida de León. Estás hablando de aquí donde están haciendo las naves, donde está produciendo el hilo, ¿verdad? Y ves si otros edificios que han estado construyendo, por ejemplo, y ampliando los mataderos con nuevos edificios para modernizar la matanza y todo, etcétera. O sea, creo que se iba a hacer un matadero espectacular ahí para cubrir toda la zona de Huaco y Chontales con una inversión de 50 y pico de millones de dólares. Se estaba ejecutando. O sea, la construcción no se ha detenido. No se ha detenido. Que necesitamos más, sí. Pero el gobierno ha estado preocupado y los préstamos estos, más la recaudación del Fondo de Mantenimiento Vial, por ver las transferencias que se le hacen a las municipalidades para la ejecución de sus obras, para la población, etcétera. Todo eso es un trabajo permanente. Parece tontería que ande una brigada de 30 hombres caminando 10, 15 kilómetros limpiando. No, eso es diario. Y entonces ahora lo vemos. ¿Y cuántas de esas brigadas hay en todo el país haciendo lo mismo? Bueno, contar los municipios. Ahí nomás tenemos la... Por la gran cantidad de kilometrajes de carreteras que hay. Sí, y las que se siguen haciendo, porque no solamente la principal, las entradas, ¿verdad? Ya vos mirás una calle, yo fíjate que me acuerdo como yo para el terremoto del 72, antes me fui a vivir a San Judas. Parece que olfateó mi abuelita el terremoto y nos jaló para allá. Cuando nos traíamos a San Judas no había una calle pavimentada. Ahora anda a San Judas, no hay una sin pavimentar. Es la pequeña diferencia. Y es la realidad de todos los barrios, porque la alcaldía tiene un proyecto impresionante en eso, ejecuciones. En ejecución. Entonces esa es la pequeña diferencia, ¿me entendés? Cuando hay realmente, porque eso tiene que ver con la salud. Si hay calles pavimentadas, no hay polvo, no hay lodo, etcétera. Y si no hay, las enfermedades virales se van a través del polvo también. Entonces, todas esas cosas ayudan, todo eso suma para evitar las enfermedades. Y un dato importante que me gusta siempre marcarlo, hasta el 2007, todo lo que se había construido en materia de carretera, hoy a estas alturas del juego, en el 2020, ha sido más allá de la duplicación. Es decir, si habían 2.000 kilómetros de carretera, del 2007 para atrás en la historia, hoy hay más de 4.000. Fíjate que yo tengo un recuerdo y lo asocio con nuestro lindo país, de esos viajes que nos invitaban allá, fui a Dinamarca. Entonces me invitaron los sindicatos a hacer un recorrido, me llevaron al cerro más grande, ¿verdad? Que era un cerrito ahí, un tumulto de tierra. Y yo no miré una calle de tierra. Y decía, ¿cuándo va a ser mi país así? Decía yo. Y hoy lo veo. Hoy lo veo. Porque vos te metes ahora, te vas para Estelí y puedes entrar a Jinotega, Matagalpa por carretera. Y lo que ya se está ejecutando para efectos prácticos de la pista suburbana. No, perdón, la Juan Pablo II. La Juan Pablo. Eso va a ser maravilloso. Bueno, o sea, ahí van a tener bastante trabajo. Más trabajo. Entonces vos ves, donde también tenemos cuidado ahí es con los subcontratistas también, porque hay subcontratistas de subcontratistas. Bandidito es poco. Y ahí estamos, ojo con el IN exigiendo la revisión, porque pagan, pero te pagan sobre el básico, no sobre lo que producís total, que te da un problema a la hora que vas a jubilarte, porque solo te pasan pagando el básico y no sobre la producción total, que esa debe ser la deducción. Y ya vienen sobre la tercerización.
¿O todavía está en...? Está ahí en proyecto, pero hemos avanzado bastante. El cumplimiento del convenio, hay su resistencia, ¿verdad? Siempre hay resistencia a los sindicatos, a la formación, a la demanda, ¿verdad? Porque la ley para eso es, para que se cumpla, no para que se viola. Y podemos decir que hay un buen acompañamiento por parte del Ministerio del Trabajo. Siempre ponemos la denuncia, ahí está, ¿verdad? Haciendo las debidas inspecciones y llamando al orden a los empresarios y al que no lo multa. Ese es su trabajo y nosotros exigirlo y los trabajadores nos retroalimentan. Pero podemos decir que la construcción, ahí está. Si vos revisás cuál es la inversión privada que trajeron estos amigos, ¿cuál? Hablemos de inversión. Es pública. Lo que se está haciendo es público. Pero siempre ha sido así. El 80% es pública. Un 20%. Que por ejemplo son las inversiones con las ampliaciones de los complejos de zona franca, podemos decir, que ha ido creciendo, que son privados. Y con énfasis a la población, porque cuando hablas de carreteras, cuando hablas de hospitales, de centros educativos, Salud, de colegios, de pozos, de plantas eléctricas, estás hablando de comunicaciones, estás hablando de toda esa infraestructura que es fundamentalmente para el ser humano, no es para hacer necesariamente negocios, diferente de los centros comerciales, de los malls, de las oficinas, son otras cosas, es otra otro concepto. Cosa. Como dicen, te cambió el panorama. Ya no tenés que subirte al cerrito para... Hasta de los estadios. Meterlos ahí, ¿verdad? Que son para entretener a la gente desde el punto de vista de lo que tanto nos gusta, el fútbol, el béisbol. Para oír en la radio o escuchar el béisbol me subí al cerrito, dice. Ahora no. Sí. Ahora los escuchás desde estos aparatos. Claro, y lo ves, y hace barbaridad. Ahora estamos actualizados. Bueno, Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos vernos pronto porque este tema de la situación laboral del país es algo que hay que estarlo tocando con bastante frecuencia. Sobre todo en un contexto como el que nos encontramos, porque el trabajador necesita escuchar cosas buenas. Claro. Mira, lo preocupante de esto es cuando, ya por lo menos la población, podemos decir, está educada. Son pocos los que no entienden el mensaje de estos señores, ¿verdad? Alguien que quiso destruir tu país totalmente, ahora te habla de bondades. Ese es un diablo disfrazado hoy, ¿verdad? Que quiere venirte a decir yo puedo, ¿verdad? Aprovecharse de la situación. Y ahí no quieren que les traer no sé cuántas cosas, esto y lo otro, que les permita tener centros para estar llamando. Esas cosas son... Pero no me cobré impuestos. No, pero ¿para qué? No voy a pagar el INTA. Perdóname, lindos años. No, hombre, esa sinvergüenza tampoco, pues. ¿verdad? Ya te está diciendo adiós. Yo también le digo adiós, muchas gracias. Vino hoy, está recuperándose, mi hijita, de un accidente. Bueno. Pero ya está con carita feliz, pues. Pero creo que tenemos la responsabilidad, todos los nicaragüenses, comprometidos con nuestro país, con este gobierno, que nos ha demostrado que nos quiere y nos sigue queriendo para que tengamos un país lindo, precioso, que hoy es afamado. Hoy, medio de esta crisis donde estamos, mejores que otros que realmente son grandes potencias económicas, por la salud comunitaria que he compartido con el pueblo, producto de una política del gobierno. Gracias, Luis Barbosa, y usted, amigo televidente, por su atención. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.